Gracias por continuar en sintonía de TN23. Vamos a abordar uno de los temas que por supuesto está dando mucho de qué hablar, y es que ha iniciado la cuenta regresiva para la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos a México, Canadá y China. Salvo un cambio de última hora, Estados Unidos impondrá aranceles de hasta el 25% a las exportaciones de México y Canadá y un 10% adicional a las importaciones chinas, a partir del 4 de marzo, según lo anunciado por el presidente Donald Trump. El mandatario sostiene que las medidas buscan frenar la entrada de drogas como el fentanilo, un opioide que causa miles de muertes por sobredosis cada año en Estados Unidos, además de reducir la migración irregular. En respuesta, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum pidió actuar con temple y serenidad, pero aseguró que el país está preparado para cualquier escenario. En un intento de evitar los aranceles, México ha desplegado miles de militares en la frontera y ha entregado a capos de la droga a las autoridades estadounidenses. Expertos advierten que estas tarifas afectarían sectores clave como el automotriz y el de materiales de construcción, y podrían provocar un aumento de precios, complicando las promesas de Trump de bajar la inflación. Estamos a tan solo unas horas para que entren en vigor estos aranceles del 25% a México, China y Canadá. Vamos a consultar con un experto para conocer cómo podría afectarle a Guatemala este tema de los aranceles. Así que doy la bienvenida a Hugo Maúl, economista, quien en este momento pues nos despejará esa duda. Ya lo decíamos, bienvenido a TN23, un gusto saludarle. Es una información que ha circulado desde días atrás, se había aplazado y ahora el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, da a conocer pues que va a avanzar esta medida. Sí, muchísimas gracias por la oportunidad para explicar este tema. Yo creo que hay dos elementos cruciales. Primero, que estamos viendo cómo las instituciones que gobernaron al mundo y específicamente en materia económica están teniendo un cuestionamiento profundo por parte del presidente Trump, y esa episodio que vivimos casi por 70 años de apertura comercial, de libre importación y exportación, vemos que cada vez se complica más y llega a su fin, en particular con los impuestos que el presidente Trump quiere poner a China, México y Canadá respecto a sus importaciones. Los efectos sobre países como Guatemala son efectos de diversa índole. Lo primero que hay que entender es que en la medida que se encarecen los productos mexicanos, por ejemplo, si Guatemala produce el mismo tipo de productos y logra mantener su ventaja en precio, entonces la producción guatemalteca podría desplazar a la población mexicana del mercado estadounidense. Eso es muy sencillo. Si me le ponen 25% de impuesto a los productos de mi competidor, si mis costos son suficientemente buenos, Guatemala podría vender mucho más. Lo mismo podría pensarse en términos de inversiones que hoy están en México y Canadá, que pudieran venir a Centroamérica, no solo Guatemala, ojo, a Centroamérica, bajo el Tratado de Libre Comercio, y radicarse en nuestros países para exportar desde Centroamérica a los Estados Unidos sin impuestos. Esto sería también una gran ventaja. Claramente, esa es una medida que va dirigida respecto a la producción china. Entonces, si los chinos quisieran venir a radicarse en Guatemala para exportar a los Estados Unidos, entonces ahí nos estaríamos metiendo en problemas con Estados Unidos, porque seríamos los siguientes en la lista a quienes nos aplicarían estos impuestos. Ese mismo cuidado deberán tener salvadoreños, hondureños, nicaragüenses y costarricenses que tienen relaciones con China, si es que aceptan inversiones chinas que vienen a radicarse a Centroamérica con tal de no pagar el impuesto que está poniendo el gobierno. En términos generales, pareciera que es bueno para Guatemala, porque de alguna manera podríamos ganar o mercados o inversiones, pero hay que recordar también que las iniciativas de Trump, como hemos visto, son altamente inciertas. Y lo que hoy le está haciendo a estos países, pues nadie nos libra que no lo haga a nosotros.
Entonces creo que yo no echaría las campanas al vuelo viendo la desgracia de mexicanos y canadienses, sino pondría las barbas en remojo. Hace algunos minutos, Donald Trump daba a conocer de que se impondrán aranceles a partir del 2 de abril para las importaciones, sobre todo agrícolas. Esto sí vendría a afectar a Guatemala, pues directamente, ya que sabemos que somos productores agrícolas y que esto da un panorama diferente. Bueno, si esos impuestos a las importaciones agrícolas afectan a Centroamérica y no cumplen con lo que dice el Tratado de Libre Comercio, por supuesto, nos afectaría muchísimo. Pero aquí lo importante es a qué país se les va a aplicar eso. Hay que entender una cuestión muy importante que generalmente en Guatemala no se conoce, pero en Guatemala producimos muchas frutas, producimos muchas hortalizas, verduras que se van a los Estados Unidos. México produce, no sé, 50, 60 veces que Guatemala y lo manda a los Estados Unidos. Entonces, este tipo de impuestos creo que van más dirigidos hacia esos grandes oferentes, grandes exportadores, en este caso México, hacia el mercado norteamericano que hacia Guatemala. Aquí el problema que tenemos los guatemaltecos, en caso esos impuestos no apliquen a nosotros, es qué tan competitivos somos, porque puede ser que a mi competidor le encarezcan su producto a 25%, pero aún así siga siendo más barato que el productor guatemalteco. Ahí ya es una cuestión de producto por producto, mercado por mercado, pero esta noticia pues me toma así de sorpresa. Espero que no sea para Guatemala. Si es para Guatemala, entonces pues sí, no hay vuelta de hoja. Nos miraríamos bastante afectados porque somos principales. Varios de los productos que exportamos hoy son de importancia principal para Guatemala. Por ejemplo, el banano, lo mismo que ciertas frutas, otro tipo de frutas, legumbres, verduras que constituyen una base importante de pequeños y medianos productores en el interior del país, cuyos productos llegan a Estados Unidos. Justamente ha sido una noticia de última hora donde Donald Trump da a conocer que es a todos los países y esto pues justo viene a impactar directamente a Guatemala, ya que sabemos que somos uno de los principales en exportación, sobre todo. Tenemos también algunos antecedentes respecto al presidente de los Estados Unidos. En algunas ocasiones ha dado a conocer ciertas medidas y luego pues las cambia. En este caso, ¿qué podríamos decir si él se refiere también acerca de poder examinar país por país sobre los aranceles recíprocos que estaría teniendo? ¿Cómo Guatemala podría actuar ante esta medida? A ver, este es un asunto complicado porque hay que entender cómo se organizó el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Hay una Organización Mundial del Comercio donde los países se comprometieron a tener, básicamente, a amarrarse las manos en cuanto al uso de impuestos de importación, aranceles o cuotas u otro tipo de limitaciones al comercio. Esto que está proponiendo el presidente Trump va en contra de la filosofía de la Organización Mundial del Comercio, que el principio básico que tenía es yo como país, digamos Guatemala, le tengo que poner, todos los demás países que hacen negocios conmigo tienen derecho a que yo les cobre el impuesto más bajo que le cobro a cualquiera de los 200 países del mundo. Entonces, de esa cuenta, aunque Estados Unidos antes hubiera tenido un arancel de 40% a algún producto, Guatemala podía exportar y decirle, mire, usted se comprometió a cobrarme el arancel más bajo de cualquier otro país. Lo que esas negociaciones y estos aranceles recíprocos lo que van a afectar es, digamos, el ADN de la Organización Mundial del Comercio y realmente nos pone en una situación donde después de 50, 60 años de libre comercio vamos a regresar a una situación económica mundial de protección a los sectores económicos de los distintos países y en esa protección pues Estados Unidos va a tratar de sacar ventaja para sus productos necesariamente. Países como Guatemala que no tienen ninguna influencia en el mercado mundial, toda Centroamérica junta produce menos del 1% de todo lo que se exporta en el mundo, o sea, no existimos. Para términos concretos políticos no existimos. Ahí en ese sentido, si nos aplicaran esa regla,
La ventaja es que Guatemala es un país bastante abierto que no le aplica a los Estados Unidos ningún tipo específico de impuestos altos, salvo en algunos casos muy, pero muy concretos. Ahí sí habrían sectores específicos que pudieran salir dañados, que tienen que ver con la agricultura, sobre todo con los alimentos. Pero en términos generales, el mayor riesgo de todos, para que nos entienda la audiencia, esto es un cambio de era. Es una nuevas reglas del juego. Hagan de caso que jugamos fútbol y ahora las nuevas reglas probablemente nos van a hacer jugar voleibol combinado con básquetbol, donde hay pelota, donde hay jugadores, donde se meten goles, se hacen puntos, pero ya no se juega como antes. Esperemos pues que la situación del país, en el sentido que nosotros le compramos más a los Estados Unidos que lo que le vendemos a Estados Unidos, sirva de alguna especie de seguro para que el presidente Trump y su gabinete no busquen, con un país tan pequeño como Guatemala, aplicar este tipo de medidas, porque realmente no los afectamos en lo más mínimo dado nuestro tamaño. Muchas gracias por esta información que es de suma importancia, sobre todo porque se da de última hora y por supuesto ese análisis de cómo podría venir a impactar al territorio guatemalteco. Agradecemos Hugo Maúl, economista. También estaremos siguiendo paso a paso las decisiones que tome la Casa Blanca respecto a los aranceles. Ya se tiene previsto que mañana entre en vigor el 25% para México, Canadá y China.